Bueno, yo conocí a Jaime Menéndez, tengo un recuerdo vago, debí de conocerle o en la redacción de Leviatán o en la redacción de Claridad. Hablamos un momento, eh, pero él era ya un intelectual conocido. Bueno, eso de que Espasa-Calpe hubiera editado un libro suyo en aquella época, Espasa-Calpe era la editorial más importante y tenía que tener un nombre para eso. Entonces, para mí, en esa época, yo debía tener, cuando le conocí, probablemente 19 años, ¿no? Él era un intelectual hecho ya con renombre y yo era un chaval con Leviatán, con Claridad. Después no he sabido lo del Sol, ni lo de política, pero en fin, era una persona importante en aquella época ya, Jaime. Pues Claridad empezó siendo un semanario de la izquierda socialista, de Largo Caballero, en el que trabajaba gente como Luis Araquistain, Carlos Baráibar. Yo he colaborado alguna vez desde la cárcel en Claridad. Trabajaba también Federico Melchor en Claridad, y era pues un órgano de combate, de polémica con la derecha del Partido Socialista, que jugó un papel importante en un periodo, ¿no? Y Leviatán era una revista teórica de alto nivel intelectual que dirigía Araquistain y que era, por así decir, la revista teórica de la izquierda del Partido Socialista, con un gran prestigio intelectual en aquella época, porque tenía colaboradores muy importantes, y el hecho de que Jaime Menéndez colaborara en ella quería decir que tenía porque en esa época yo estaba en la izquierda socialista, he colaborado en Claridad alguna vez desde la cárcel, pero a mí en Leviatán nunca me pidieron un artículo, no tenía todavía categoría para escribir en Leviatán. Política era un periódico diario, fue durante un tiempo del Partido de Izquierda Republicana, era pues de una de las revistas de la izquierda republicana, de los periódicos, no revistas, diarios, que tuvo una importancia considerable en su tiempo, ¿no? Y ahí escribían o trabajaban gente de izquierda, y uno de los redactores principales de política, y no sé si no ha llegado a ser incluso su director, era Luis Bello, un periodista y escritor muy... Yo tengo la impresión de que Jaime Menéndez debió de ser director del precisamente Sol en el periodo de la guerra. Y el Sol, yo sabía, lo que pasa es que en esa época yo, como no había tratado mucho a Jaime Menéndez, no sabía que era él el director. Lo que sí sabía es que en esa época el director del Sol pues era un hombre que estaba en la línea del Partido Comunista, ¿no? Y el Sol reflejaba mucho la política del partido, todo y manteniendo un aire y un independiente. El hecho de que fuera comisario de una brigada demuestra que fue un combatiente
en la guerra y que debió de tener méritos para ser comisario político, ¿no? Entonces hubo muchos, por ejemplo, el escultor Barral fue comisario político, murió en el frente también. Los comisarios tenían la consigna de los primeros en avanzar y los últimos en retroceder, de modo que el hecho de que su abuelo haya sido comisario político es, por lo menos desde mi punto de vista y desde un punto de vista republicano, pues uno de los mejores elogios que se pueden hacer de él. El nombramiento de su abuelo lo firma Osorio Tafal, porque Osorio Tafal fue el comisario general, es decir, el jefe de los comisarios políticos, después de que Álvarez del Valle dejó ese cargo para ser ministro. Fue Osorio Tafal, que era un hombre de izquierda republicana, pero muy próximo al Partido Comunista. Muy bien. Y bueno, teniendo en cuenta estos datos, más que fue redactor del New York Times, no sé si sería el primer español o por ahí tuvo que andar. Seguramente fue el primer español, yo no conozco otros. Del New York Times, de Leviatán, de Claridad, de Política, del Sol, también encontró datos del periódico mexicano El Universal. Ah, sí. De España de Tánger, luego de publicaciones como Cruz y Raya, Política Internacional, la revista Mundo, corresponsal de Reuters y la Associated Press, y bueno, y lo que hemos mencionado antes. Yo creo que todo eso, y además el libro que publicó, que me dejan ustedes hoy aquí, todo eso demuestra que Jaime Menéndez fue en esa época un intelectual importante y que es uno de los talentos que se han perdido para España como consecuencia de la guerra civil y de la derrota de la República, ¿no? Y que ese hombre con ese currículum ya tan joven, pues hubiera podido ser una figura de las figuras cimeras de la intelectualidad española, ¿no? Yo no creo que tenga más méritos otros de los que hoy se habla.